y mi alma se está llenando. ¿Con qué dice? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos le alaban, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Puestos en pie y vamos a la palabra del Señor en el capítulo 6 de Efesios. Continuamos este tema, hermanos, y hoy lo terminamos, no se preocupe. Gracias, hermano Nelson Nájera, que ese día le tocaba a él el tiempo de la predicación de la palabra, pero en vista de que quedábamos ahí todavía pendientes con una parte, me decía el hermano el martes: hermano, termínelo el jueves. Y yo le digo: gracias, hermano, aquí estamos entonces, hermano. Efesios 6:10, para honra y gloria del Señor. Bendito sea el nombre del Rey que vive y permanece para siempre. Leemos tal como está escrito, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Puede sentarse. Tenemos, hermanos, de que hemos estado hablando de que Pablo, cuando habla de este soldado o cuando habla de esta armadura de un soldado, tiene en mente, él está en ese momento en una prisión en Roma, y tiene en mente posiblemente ese soldado al que él está encadenado, o sea, está encadenado a un soldado romano, y él está viendo que cada vez que hacen el cambio de guardia, aquel hombre empieza a quitarse su armadura, ponerse el casco, el que va llegando, ponerse la coraza, ponerse el escudo, ponerse el calzado, y él comienza a ver una serie de elementos. En los sermones anteriores hemos estado meditando la importancia de la calidad de persona que va a llevar esa armadura. Porque una cosa, hermanos, es que nosotros vengamos a armarnos y a tomar esa armadura, y otra cosa es la importancia de que esa armadura en nosotros sea eficiente. Y por eso es el tema, la eficiente armadura del cristiano. Tenemos, hermanos, en los versículos anteriores meditamos sobre en qué condiciones tiene que estar ese soldado, viviendo en amor, viviendo en santidad, viviendo en integridad, viviendo una serie de características de respeto a los esposos, a sus esposas, las esposas a sus esposos, los hijos a los padres, los empleados a sus jefes, para que haya un orden espiritual. Y ese orden espiritual, hermanos, es necesario porque precisamente el apóstol Pablo en estos siguientes versículos va a hablar de un orden espiritual, pero esta vez ya no del reino de Dios, sino del orden espiritual en el reino de las tinieblas. Es decir, de que cada una de las áreas de la sociedad, desde lo más individual, desde lo más pequeño hasta lo más macro, o sea, hasta lo más grande, todas tienen una representación de Satanás que va a dirigirse para destruirlo. Para poner más o menos un ejemplo, en los versículos encontramos que la palabra del Señor dice: porque no tenemos lucha contra ¿qué? Contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas
de este siglo. Satanás tiene su ejército en orden para hacer la guerra. Satanás va a hacer los recursos que tiene a su disposición eficientes, porque son escasos. Es decir, Satanás no va a perder tiempo ni espacio en cosas que no sean productivas. Y muchas veces nosotros nos tomamos la libertad de hacerlo. Cuando tenemos nuestras herramientas inútiles, cuando tenemos nuestra armadura no puesta, cuando tenemos una vida que no es capaz de soportar esa armadura encima, entonces estamos haciendo una guerra de forma ineficiente. ¿Y qué hablo de una forma ineficiente? Hay muchos espacios en nuestra vida donde Satanás penetra fácilmente. Y cuando hablamos de que Satanás penetra fácilmente, hablo además de pecado, hablo también de debilidades, hablo de fe, de falta de fe, hablo de duda, hablo de falta de compromiso con la obra de Dios, hablo de falta de aquel arraigo, aquel apego hacia las cosas de Dios. Y cuando nosotros tenemos eso, nosotros simplemente le estamos diciendo a Satanás: date prisa, que estoy indefenso. Una de las cosas que se puede observar hoy en día, y le digo a manera de vergüenza, nos pasó un par de veces ahí en la Pacífica. Específicamente hicimos 3 campañas. 3 campañas donde nos centramos, y los hermanos de la Pacífica saben bien, nos centramos en el sonido, nos centramos en las sillas, y hubo un año que hasta nos centramos en hacer pupusas. Pero se nos olvidó que íbamos a hacer la guerra. Dígame cuántos convertidos hubieron en esas 3 campañas. Ninguno. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros como iglesia, como siervos de Cristo, no tomamos en serio el terreno sobre el que nos estamos parando, no estamos midiendo en realidad el impacto que tiene un evento evangelístico. En esta última actividad, para la gloria de Dios, les dije a los hermanos: ni me mencionen de ventas, ni se les vaya a ocurrir mencionarme de que vamos a hacer ventas. Díganle a las amigas que viven alrededor que vengan, que hagan su venta y que se queden, por lo menos la palabra van a escuchar. Nos venimos a hacer unos ayunos, estuvimos orando, y para la gloria del Señor tuvimos un convertido. Uno. ¿Sabe qué me deja entrever eso a mí? Que para ganar un alma es un trabajo enorme el que tenemos por delante. Para ganar a uno. Y que ese uno persevere. Pasamos un tiempo también siguiendo gente. Congréguese, asista, vamos, no sé qué, arrastrándolos para un lado y para otro. Y los hermanos son también testigos de eso. Llevábamos, traíamos y andábamos. Bueno, hermano, vamos, hermano, va a ir, hermana, vamos. Nada. Y entendemos una segunda verdad. Es lo que dice allá el libro de los Hechos, que cuando llegó el poder de Dios sobre la iglesia, que cuando llegó el poder de Dios sobre los creyentes, que cuando la iglesia empezó a ser revestida, que cuando los creyentes vivían en unidad, que cuando los creyentes vivían conforme a la voluntad de Dios, el Señor añadía a la iglesia, ¿a quiénes? Los que habían de ser salvos. Y para la gloria de Dios, del año pasado o antepasado a este, hay unas personas nuevas que tienen el deseo de perseverar, que tienen luchas como todos nosotros, por supuesto que las tienen, que tienen dificultades para seguir al Señor, por supuesto que los tienen, pero es ahí donde la iglesia debe de armarse como un ejército. Y lo que les comentaba, una de las formas de estrategias de guerra al momento de utilizar los escudos de los cuales está hablando el apóstol Pablo, era que los que estaban enfrente, los escudos medían como 1,20 más o menos y 60 centímetros de ancho, eran de madera forrados con cuero, que servían para detener las flechas encendidas que lanzaba el ejército enemigo. Una de las formas de escudarse, les comentaba, era que se paraban todos en fila los que estaban enfrente y unían todos los escudos, de manera que ninguna de las flechas pudiera penetrar hacia adentro del batallón. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Veamos, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. Una de las principales tropiezos en la guerra espiritual es no reconocer que la fuerza viene de parte de Dios. Amén, hermanos. Es que yo tengo 20 años aquí. Yo le puedo decir, yo tengo 15 años predicando. Pero por mi voluntad, hermano, no. Por voluntad nuestra, ¿hacemos lo que hacemos aquí en el altar? ¿Cantantes? No. ¿Predicadores? No. ¿Ministros? No. Ganamos esta guerra cuando nosotros estamos completamente enterados que dependemos de la gracia del Señor. La iglesia avanza, la iglesia camina cuando Dios va adelante. ¿Por qué? Porque yo soy un simple miserable que ante el poder de las tinieblas no puede nada, pero poderoso es Dios que va delante de nosotros para romper cadenas, para abrir puertas, para botar los muros en el nombre de Jesús de Nazaret. Es curioso porque dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, yo no estoy para pelear en mis propias fuerzas. Yo no estoy para pelear en mis energías. Porque yo para agarrar energía, los hermanos que están yendo a trabajar los sábados, saben muy bien que se tienen que comer unas 3 tortillas en la mañana para aguantar toda la jornada de temprano, ¿vea? Pero la fuerza del creyente no viene de las tortillas, hermano. Ni viene de los recursos, ¿vea? Viene del poder y la misericordia del Señor. Cuando vemos, dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Hay un escritor que relata esta parte como una ilustración y dice que nosotros somos como ese policía de tránsito que tiene el derecho y la facultad. O sea, son dos cosas. Tiene el derecho de ejercer la ley porque es su trabajo, pero también está facultado por la ley para ejercer la ley. ¿Qué le quiero decir con esto? Usted ve, se arruinó un semáforo, pero está un hombre vestido de azul con un pito en la boca. Cuando ese hombre ve que vienen de este carril, les levanta la mano y les pita, ¿qué pasa con el tráfico? Se detiene. ¿Qué pasa si se para usted a media calle? Porque usted tal vez tenga las habilidades para hacerlo y tal vez tenga un silbato, pero no está autorizado ni facultado para hacerlo. Amén, hermano. Esto ocurre, quiero que vaya conmigo al libro de Hechos. Esta parte lo ilustra de la mejor manera posible. Hechos capítulo 19. Hechos 19, 13. Hechos 19, 13 nos dice la palabra del Señor. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y ¿cómo? Heridos. Ese es un clarísimo ejemplo de cómo alguien que no está autorizado por Dios, de que no tiene el Espíritu Santo, de que no tiene el respaldo de Dios, quiere hacer la obra de Dios en nombre de Dios. Hermanos, y eso no está lejos, hermanos, no está muerto en el pasado. Eso se sigue viendo hoy en día. Eso trágicamente lo podemos seguir experimentando. Ministerios o ministros que de repente se ven a la publicación y famosos en redes sociales, pero en la práctica no llevan fruto, porque precisamente estamos acostumbrados solamente a hacer pantalla, como estos muchachos de hijos de Seba. Estamos acostumbrados a que todo el mundo quiera, aquí vienen los exorcistas, aquí vienen los exorcistas, pero delante de Dios y en el reino espiritual nadie los conocía. Nosotros, para tener un lugar
siquiera de reprender una gripe en el nombre de Jesús. Tienen que conocernos en el reino espiritual, y la única forma y la única ruta es que conozcamos a Dios de rodillas, clamando, invocando el nombre del Señor, llenándonos del poder, de la fuerza del Espíritu Santo. No hay poder que nosotros podamos tener por nosotros mismos, sino aquel que recibimos de parte del Señor. Regresamos a Hechos. Dice la palabra del Señor: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir a las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es bien interesante, porque hoy en día nosotros pensamos que el movimiento LGBT, por ejemplo, es simplemente que ahora así son las cosas, que la eutanasia, que el aborto, que la guerra, es que así son las cosas. No, mi hermano. Ningún momento la humanidad fue planeada para ser destruida. Hay uno a quien le interesa la destrucción de las almas, y es aquel que es descrito en la palabra del Señor, aquel hombre fuerte de este siglo que ha sido despojado en la cruz del Calvario. Entonces nosotros tenemos que tener bien en claro que cuando la palabra del Señor nos ordena orar por nuestros líderes, orar por nuestras autoridades, orar por los políticos que están en el gobierno, tenemos esa responsabilidad, porque de lo contrario delegamos completamente el gobierno al poder de las tinieblas. ¿Cuántos se dieron cuenta que estaban a punto de reformar la Constitución a favor de las leyes de género? La mayoría no se dio cuenta. Precisamente porque eso es lo que le conviene a Satanás. Le conviene a Satanás que en las universidades se diga que nosotros creemos en fantasías por hablar del diablo y del infierno. Le conviene a Satanás que en las comunidades jamás se vuelva a hablar de religión. Le conviene a Satanás que en las iglesias no se estén tocando esos temas de actualidad, porque sabe que cada estrato de la sociedad tiene una delegación del infierno para hacer cumplir sus propósitos, desde los barrios marginales, donde hay delegaciones de demonios dispuestas a atar a los jóvenes a las pandillas, a los vicios desde temprana edad y a cometer crímenes desde muy temprana edad. También a los estratos de la más alta sociedad, donde se promueven leyes que van en contra de los intereses de la palabra de Dios. Esa estratificación no es solamente una simple mención. Pablo está claro, él había tenido diversas experiencias espirituales, como por ejemplo el visitar o el conocer el tercer cielo, el conocer el reino de las tinieblas, el conocer a Cristo resucitado. Todas esas experiencias le habían dejado en claro el apóstol Pablo cuál era la guerra que estaban peleando. Déjeme decirle, hermanos, que muchas veces las iglesias tenemos la confusión de creer que estamos en guerra con otras iglesias, con otras congregaciones, con el hermano que tenemos a la par. Si nuestra mente está confundida, que la luz del Espíritu Santo nos ilumine, porque nuestra guerra no es contra otro hermano, es contra el reino de las tinieblas, aquella influencia que viene para confundir incluso a aquellos que han sido llamados a la salvación. Cuando hablo de esto, de que como iglesia, de que como grupo, de que como hijos de Dios, no podemos descentrarnos o desequilibrarnos de a dónde está nuestro rival o a dónde está nuestro objetivo, es precisamente de esto. ¿Cuántos son seres humanos aquí todavía? Yo hasta ahorita no los veo con traje de ángeles, hermano. Todos somos seres humanos, y como seres humanos estamos sujetos a errores, algunos más graves, otros más simples, pero unos errores simples a veces generan discordia entre hermanos. Presta atención a esto. A veces genera que la hermana diga: yo ya no voy a ir a esa iglesia. A veces genera que el hermano diga: yo mejor le voy a entregar el ministerio al pastor, yo mejor voy a hacer esto.
Satanás está metiendo gol a sus anchas cuando nosotros no identificamos que el ataque o la dificultad que se ha generado entre mi mismo grupo de hermanos, incluso dentro de tu casa, dentro de tu familia, no viene generalmente de la otra persona con la que estás discutiendo, viene por una obra extremadamente planificada de Satanás, porque sabe a qué le está apuntando. Es ahí donde nosotros tenemos que tener puesta esa armadura, tener la conciencia de que nuestra guerra no es con la carne, como dice la palabra del Señor, es contra aquellos que están obrando para que ustedes y yo tropecemos en la fe cristiana. Sigue diciendo el versículo: por tanto tomad toda, ¿cuánto dice? Toda la armadura de Dios, para que podáis resistir. ¿Cuándo dice? En el día malo. Cuando la Biblia me habla de un día malo, me deja una noticia así de manera tácita, o sea, no explícita, pero implícita. Que van a haber días buenos, van a haber días bonancibles, van a haber días tranquilos, pero también va a haber día malo, va a haber día difícil, va a haber día de tristeza, va a haber día de enfermedad, va a haber día de dificultad, va a haber día de escasez. Para ese día tenés que tener armadura puesta, porque en ese día, en el día malo, en el día de la dificultad, no hombre hermano, si yo a las 5 de la tarde venía por San Vicente todavía y yo venía volando, hermano, yo quería que volado echara alas para llegar a tiempo, pero estoy bien. ¿Y qué tal si me accidento en lo que vengo? Empieza el día malo. ¿Y sabe qué ocurre en el día malo? Empiezan los ataques del enemigo. No solamente cuando estás en la dificultad, no solamente cuando empieza el problema, sino cuando la situación se va tornando difícil, empiezan los dardos. Y ese Dios al que ibas a servirle el templo no te pudo guardar de este accidente. Amén. Y ese Dios al que le servís no te pudo guardar de la enfermedad. ¿Y por qué no te sana, pues? ¿Y por qué no te quita el malestar? Es ahí donde está la indicación de la palabra del Señor: tomad toda la armadura de Dios. ¿Cuánto le alaban, hermanos? No se trata, hermanos, de que como muchos videos heréticos, apóstatas, de predicadores que salen ahí, que hacen un mate y que otros se caen. No tiene ningún propósito espiritual esos espectáculos. No tienen nada de edificación. Vea lo siguiente, dice la palabra del Señor: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Tengo 10 minutos, hermanos, así que vamos a correr. El cinto de la verdad está más o menos referido, hermanos, a que nosotros se nos va a dar una espada. Amén. Dice que tenemos una espada, y la espada que tenemos a disposición es la espada que sale de su boca, es decir, la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios solamente la vamos a poder utilizar cuando tenemos el cinto de la verdad puesto. El cinto consistía en una faja de cuero que muchas veces llevaba incrustaciones de metal, que servía para socar los lomos, pero también para llevar la espada. El cinto de la verdad es que nosotros debemos haber aplicado la palabra de Dios a nosotros primero, para después poderla llevar como espada. Se lo voy a poner de esta manera: ¿cómo usted evangeliza a esa compañera de trabajo que ese varoncito ha andado cuenteando 2 días antes? ¿Cómo usted le presenta el plan de salvación a esa vecina que le apedrea las gallinas todos los días? Eso es ponerse el cinto. Que esta palabra primero se cumpla en mí. Que esta palabra primero tenga mis delimitantes. O sea, que lo que me rodea a mí, que lo que me soque a mí, que lo que me apriete a mí primero sea la palabra de Dios. Porque muchas veces quieren venir a predicar, o habemos predicadores que venimos a predicar una cosa pero vivimos otra.
O sea, la palabra para que sea eficiente para otras personas, para que poderla usar como espada y blandirla como espada, debo de haberla aplicado primero a mi vida. Y de esa forma va a poder ser eficiente dentro de las personas que le escuchan también. Vea lo que sigue diciendo. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estos dos van de la mano, se complementan. El cinto complementaba el casco, este casco que se ponía en la parte superior, que se conoce como la coraza de justicia. Esta coraza servía para proteger los órganos vitales, para proteger el corazón, pulmones, toda la parte del tórax. Esta parte me habla mucho, o más bien los intérpretes dicen que habla mucho de la integridad. Óigase bien, hermano, todavía no son armas de ataque, son armas defensivas lo que estamos viendo. Cuando hablamos de integridad, que va de la mano con el cinto, habla de que ese casco de integridad, que ese casco de justicia, que ese casco que va sobre nuestro tórax, no tenga fisuras. Porque mientras nadie me ve de la iglesia, cuando yo fallo, no hay problema. Los predicadores no me han visto, el pastor no me ha visto, los líderes no me han visto. Pero hay dos que sí te están viendo: Dios de los cielos, que va a juzgarte, y Satanás, que sabe dónde está tu punto débil. Y Satanás, que sabe dónde va a dirigir tu ataque. Y Satanás, que sabe cómo hacerte pedazos. Voy a poner un ejemplo. Había un hermano pastor, fue mi pastor. Todos le lamentamos mucho, que era un hombre servicial al 100%. Wow. 2 de la mañana le llamaban de que había un enfermo, alistaba su carro y vámonos para el hospital. En los cantones la gente aprecia mucho el tema del servicio ministerial. Un hermano 10. Él me bautizó, predicaba muy bien, enseñaba muy bien, pero en su núcleo familiar las cosas no estaban bien. Las cosas con su esposa no estaban bien. Y cayó en infidelidad. Todos lo lamentamos mucho. Esas pequeñas fisuras que te permites en tu casco, esas pequeñas fisuras que te permites en tu armadura, Satanás la va a explotar al 100% para hacerte pedazos. ¿Qué cosas estamos permitiendo? ¿Qué cosas dejamos que traspasen? ¿Qué cosas no le prestamos atención? ¿Qué cosas miramos de menos? Es que eso a mí no me afecta. No, a mí no me hace, no, eso no me hace impacto. Creo que me van a apagar el micrófono, pero bien. Pero muchos vivimos jugando con que eso a mí no me afecta, eso a mí no me perjudica. Y Satanás sabe dónde está ese punto débil. Nadie más puede saberlo hasta cuando le traen la noticia al pastor de que te metiste en un problema. Amén, hermanos. Vestidos con la coraza de justicia. No mi justicia, no porque yo hago las cosas bien, no porque hoy vine al ayuno voy a hacer lo que me dé la gana. Nos vestimos de una coraza de justicia, pero de la justicia de Dios, no de la mía. Bendito sea el nombre del Señor. Alábale que Él vive. Cuando hablamos del calzado, sigue diciendo: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Escuchábamos la prédica del domingo, está cerca de terminar, hermano, no se preocupe. Escuchábamos el domingo de la necesidad de la iglesia de predicar, de evangelizar, de llevar el mensaje, de convertir a los no convertidos, de decirles que hay una esperanza de salvación. Pero ese evangelio de paz debe de habernos llenado de paz a nosotros primero. Y ojo, la paz de la que está hablando la palabra del Señor no habla de la paz que produce tener $200 para ir a cenar ahorita en la noche, o que mañana me pagan mi salario. La palabra del Señor está hablando de una paz que sobrepasa todo entendimiento, que está por sobre de las cosas materiales, que tengo el problema, la enfermedad, la dificultad, pero lo estoy cumpliendo en mi vida, que la paz de mi vida viene de parte del Señor, viene de parte del Espíritu, no depende de la materia, viene de parte de la misericordia del Señor. Y cuando esa paz está llenando nuestra vida, no hay diablo, demonio, ni espada, ni cuchillo que pueda apartarnos de la misericordia y del amor de nuestro Dios. Alábale que Él vive.
habla del escudo de la fe. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. De esto ya hablé hace un momento, que fue lo que le dije, que en ese momento de mayor crisis, de mayor dificultad, entonces vienen los dardos del enemigo. ¿Cuántos no se han alejado del Señor cuando vino el problema? ¿Cuántos no se alejaron del Señor por una oración no contestada? ¿Cuántos no se alejaron del Señor porque a su criterio Dios no les escucha? ¿Cuántos no se alejan del Señor porque no ven cumplidos sus intereses y propósitos? ¿Por qué? Porque no tienen puesto el escudo de la fe. Aquellos que deciden tener puesto el escudo de la fe no dan lugar a ninguno de esos malos pensamientos. Señor, si se da, no importa, yo soy tu siervo, soy tu discípulo. No vengo por panes y por peces, vengo por la sangre de Cristo que perdonó mis pecados en la cruz del Calvario y me ha dado vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. Óigase, el yelmo era esa protección que iba en la cabeza. ¿A cuántos creyentes hoy en día nos hace falta esa protección en nuestra cabeza? Protección en nuestra cabeza es para protegernos de los malos pensamientos, para protegernos de esos dardos también del enemigo de duda, para protegernos de malas decisiones, para protegernos de hablar torpemente. La palabra del Señor dice algo más acerca de esto del yelmo de la salvación. Ahí en Efesios capítulo 4 versículos 17 y 18 dice, no andéis más en como también los gentiles andan, en la vanidad de su mente, ofuscado su entendimiento. Es decir, oscurecido su entendimiento. La iglesia de hoy no puede darse el lujo de vivir como vive la gente del mundo. Porque un pensamiento entenebrecido produce variedad de locuras. Pero aquellos que hemos visto la luz del Evangelio, hemos de demostrar con nuestro comportamiento que Dios está gobernando nuestras vidas. Y hasta cuando tenemos todo eso sobre nosotros, dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Óigase, cuando ya vivís en santidad, cuando tenés tu vida en orden, cuando tenés tu casa en orden, cuando tenés tu ministerio en orden, cuando tenés tus hijos en orden, cuando tenés tu trabajo y responsabilidades en orden, cuando tenés tu respeto a las autoridades en orden, cuando tenés la integridad gobernando en tu vida, cuando tenés la paz de Dios gobernando en tu vida, cuando tenés el amor de Dios en tu vida, entonces estás listo para tomar la espada. No antes. Porque antes, si nosotros tomamos esta espada, que es capaz de hacer pedazos, dice la palabra misma, es capaz de partir el alma y el espíritu, antes de estar llenos del amor de Dios, antes de utilizar esta espada para irla a blandir allá afuera y partir el alma y el espíritu de los inconversos, la vamos a utilizar para traspasar con ese hermano con el que no nos llevamos bien. Ahora nota la importancia. Antes de que esta espada comience a blandirse en nuestras manos y podamos utilizarla eficientemente, debe de haber transformado nuestros corazones, porque la palabra siempre se va a cumplir. La palabra va a regresar, dice, ella nunca va a regresar vacía, va a cumplir el propósito para el cual fue hecho. Pero ojo, aquellos que hacen la obra de Dios, dice la palabra del Señor, que toda su obra va a pasar ¿por dónde? Por el fuego. Y a través del fuego, esta obra va a ser probada. Y lo que sea madera, hojarasca y zacate, ¿qué va a pasar? Se quemó. Y la obra que sea conforme a la voluntad de Dios va a permanecer. Los últimos versículos de este libro, de esa parte, nos hablan de cómo entonces tomamos esta armadura. Está en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, yo sé que al día de hoy todo mundo está aburrido de saber que en la iglesia predicamos acerca de la importancia de la oración. Pero no hay otra forma, hermano. No hay otro camino.
Usted se llena del poder del Espíritu Santo cuando estamos sujetos a la oración. Por una simple razón, esta obra no es mía ni suya. Esta es la obra que está bajo la voluntad de Dios. Y si está bajo la voluntad de Dios, aquellos que hacen esta obra han de estar también bajo la voluntad de Dios. Póngase en pie, vamos a orar. Hay peticiones de oración. Hay peticiones de oración. Hermana Ana González y familia, hermana Elba Serpas, su hijo Albeiro Serpas. Quiero que le vemos, hermanos, una petición de oración, porque la palabra del Señor nos manda a interceder unos por otros.